Hola, espero todos se encuentren súper bien. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Si se acuerdan, la última clase platicamos sobre los sistemas buffer. Recuerden que los sistemas buffer comentamos que eran ácidos débiles, los cuales pueden perder protones o pueden ganar protones y estos se disocian al perder el protón en el ácido débil con la base conjugada, ¿sale? Habíamos platicado que el pK es una determinación que ya está dada en el laboratorio a nivel físico-químico y esta constante pues nos sirve para determinar la cantidad de pH. También platicamos que el pH normal en el organismo es de 7.35 a 7.45 y ahorita posteriormente les explicaré por qué tenemos ese pH. Platicamos que el cambio del pH en el organismo principalmente va a estar regulado por dos órganos que son los pulmones y la parte de los riñones, que es esta parte, ¿vale? Y también comentamos que hay un sistema de amortiguadores buffers, los cuales son 4. Empezamos la clase anterior a platicar sobre el sistema de proteínas y bueno, hoy platicaremos sobre los otros 3 sistemas. Entonces, para que no perdamos el hilo de cómo funciona cada uno de ellos, el día de hoy prácticamente les voy a explicar cómo sirven o cómo funcionan los 4 sistemas. Es una clase que me gusta mucho porque es muy bioquímica, pero tiene mucho sentido de el por qué funciona así nuestro organismo. Entonces, una vez que lo entendemos, es maravilloso saber cómo funciona cada uno de estos. Entonces, vamos a empezar con el primer sistema. El primer sistema es el de proteínas. El sistema de proteínas, recuerdan que les comentaba que un aminoácido está formado por un carbono central. A su vez, hay un grupo carboxilo, un grupo amino, un hidrógeno y un radical. ¿Ok? Este radical cambia entre cada uno de los aminoácidos y les platicaba que estos aminoácidos, de acuerdo al radical, se van a dividir en aminoácidos ácidos, básicos, neutros, hidrófobos, hidrofílicos, en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, dependiendo de cómo está su estructura, pues eso no lo vamos a poder cambiar, pero todos los aminoácidos tienen una estructura base, que es el amino y el carboxilo. Entonces, el grupo amino puede aceptar un protón acá, volverse NH3, o puede soltar ese protón. Y el grupo carboxilo, pues también pudiera aceptar un protón o puede mantenerse en un pH donde hay mayor cantidad de ácido. Es decir, cuando yo tengo un medio ácido, lo que va a hacer el amortiguador es la base. Cuando yo tengo un medio muy básico, lo que va a amortiguar es el ácido, ¿vale? Recordemos que en un medio donde vamos a hablar que existe una gran cantidad de hidrogeniones, ¿sale? Estos hidrógenos que están libres, de hecho, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿sale? Que ustedes saben que está formada por cloro y por hidrógeno, me da un medio que es muy ácido. Y no así cuando tenemos grupos hidroxilo, me va a dar como resultado un ambiente muy básico, ¿va? Entonces, si estamos en un ambiente muy ácido, la base conjugada, o en este caso va a poder tratar de amortiguar el grupo carboxilo, ¿sale? Inclusive les dije que acá puede unirse a un protón, ¿vale? Y bueno, si está un medio muy ácido y si está un medio muy básico, bueno, pues acá puede soltarse un protón para formarme una molécula de agua y obviamente ese medio ya no va a ser, acá es más un protón, me va a formar una molécula de agua. Ya no va a ser ya no va a ser dañino para nosotros, ¿no? Acá, no sé qué tantas cosas se hizo, medio chuecas. Entonces, un hidroxilo más un hidrógeno me va a dar como resultado molécula de agua. Entonces, bueno, es la forma que tenemos de amortiguar, ¿vale? Acuérdense que todos los sistemas no son únicos, sino que todos están funcionando al mismo tiempo. Ahora,
Existe una variación de cambio de pH. De hecho, cada aminoácido, cada proteína, mejor dicho, el conjunto de todos los átomos con los que están formadas esas proteínas, van a tener siempre una carga que es negativa. Las proteínas tienen una carga negativa. Entonces, esta carga negativa le permite moverse en un cierto rango de pH, ¿vale? De hecho, hay proteínas como acá, este ejemplo, donde una proteína X, vamos a encontrar que su residuo amino terminal, que todas tienen residuo amino terminal, van a permitir que exista un rango de pH entre 7.6 y 8.4. No así las que tienen el radical. El radical va cambiando. Acuérdense que ahorita les comenté que hay aminoácidos ácidos, básicos, etcétera. Entonces, el radical es el que le permite también encontrarse en un cierto rango de pH, ¿va? Entonces, cuando la carga neta de la proteína es cero, entonces estamos hablando que llega a algo que se conoce como punto isoeléctrico. Punto isoeléctrico, cuando la carga es cero. Yo les platiqué ahorita que de manera natural todas las proteínas están cargadas de forma negativa. Cuando yo la pongo en su rango de pH donde llega al punto isoeléctrico que es cero, bueno, pues ahí es la carga neta donde está equilibrada, es neutra, ¿va? Entonces así es como funcionan las proteínas. Las proteínas pues las tenemos en todas las partes del cuerpo, en todas las células del organismo y están funcionando como sistema buffer. Ahora, vámonos a otro sistema buffer que es el tampón de fosfatos o buffer de fosfatos. Este buffer de fosfatos es buenísimo para amortiguar, es el mejor de todos. Sin embargo, a nivel extracelular, a nivel de plasma, no lo tenemos en grandes concentraciones. De hecho, la concentración a nivel de plasma es muy bajita, es de 2.000 equivalentes por litro, es muy bajita. Por lo tanto, este es excelente, es el mejor de todos los sistemas buffer, pero a nivel de circulatorio, pues no está teniendo como tanta importancia con nosotros. Entonces, este sobre todo va a tener una actividad muy importante a nivel intracelular. A nivel intracelular va a ser un tampón donde va a estar equilibrando las cargas. Es decir, si hay protones o si hay hidroxilos, para que no existan estos cambios bruscos de pH, ¿vale? Entonces, bueno, el tampón de fosfatos lo vamos a dividir en estas dos moléculas. Este es un bifosfato y este es un monofosfato. Si recuerdan, el ácido sería este por la gran cantidad de hidrógenos que tiene y siempre la base conjugada o la sal, así se conoce, es el que tiene menor cantidad de protones, ¿va? Entonces, a ver, saquen su calculadora, váyanse a la calculadora de su celular, hacia donde está la parte de la calculadora científica, o saquen alguna calculadora que tengan por ahí y vamos a hacer una cuenta que es muy importante. Les dije que el pK es un valor que ya está determinado. El pK, acá le faltó la A, es de 6.8 de este sistema buffer. Entonces, recuerden, la ecuación que les dije que tienen que aprenderse es esta, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es de los ácidos débiles. Entonces, la ecuación de Henderson-Hasselbalch es igual. pH es igual al pK más el logaritmo de la sal sobre el ácido, ¿vale? Esa es la ecuación. Entonces, si observan acá, está mal escrita. Acá, bueno, error de dedo, en realidad tendría que decir pH es igual a pK, que es 6.8, más el logaritmo, pero les dije que ¿cuál es la sal? Esta es la sal porque es la base, ¿sale? Y este sería más el logaritmo del monofosfato sobre el logaritmo, sobre el bifosfato, que es el ácido, ¿va? H2PO4. Entonces, nosotros sabemos que a nivel intracelular tenemos concentraciones de, siempre vamos a tener en nuestro organismo más base que ácido, ¿sale? Entonces, tenemos una concentración, déjenme borrarle acá para que quede bien marcado, de 4 veces más de monofosfato que de
bifosfato. HPO4, acá sería H2, ¿no? H2PO4. Entonces tenemos 4 veces más del monofosfato y una del bifosfato. Por lo tanto, el pH es igual al logaritmo que es 6.8, perdón, pK más el logaritmo, pK es 6.8, más el logaritmo que es la sal, que es 4 sobre 1, ¿va? La sal es esta es la sal, el ácido es esta. Para sacar el pH solamente hay que sustituir. Recuerden, pH es igual a pK más el logaritmo de la sal sobre el ácido. Entonces sería pH es igual al pK, que es 6.8, más el logaritmo de la sal es el monofosfato sobre el ácido, que es el bifosfato, ¿va? Hasta acá espero y no se hayan perdido. Entonces, sería, si hacemos la relación, ahí ya perdí ahí donde está mi marcador, espérenme, porque ya no puedo escribirles. Acá está. Si hacemos la relación de la sal, que es 4 sobre 1, que es ya como tal, poniéndola o sustituyéndola en esta fórmula, voy a borrarle. Entonces, ahora sí tenemos que el pH es igual a 6.8 más el logaritmo de la sal, que es 4 sobre 1. Entonces, vamos a hacer la cuenta. Déjenme sacar mi calculadora, ¿va? Primero vamos a dividir 4 entre 1. 4 entre 1 obviamente me da 4 y a eso le sacamos log. El logaritmo de 4 sobre 1 es de 0.6. 0.6 es el logaritmo. Entonces, ahora sí, nos vamos con la cuenta. 6.8 más 0.6 me da 7.4. Por lo tanto, nuestro pH intracelular es de 7.4. Recuerden, nuestro pH a nivel sanguíneo, a nivel intracelular, a nivel extracelular es 7.35, 7.45. ¿Por qué? Pues porque tenemos unas variaciones ahí. O sea, nos permite tener un rango de, ¿sale? Entonces, esa es la causa del por qué tenemos pH de 7.4, ¿va? Ahora, ¿cómo es que funciona este sistema buffer o este sistema amortiguador? Bueno, pues, si yo tengo un medio que es muy ácido, recuerden que les comenté que si hay muchos protones libres es muy ácido, entonces esta molécula se va a unir hacia el sistema buffer de monofosfato. Entonces, si se une, me va a formar un bifosfato, una molécula de bifosfato. Esta molécula de bifosfato me sirve para amortiguar cuando existe un aumento de grupos hidroxilo de base. Entonces, cuando juntamos el bifosfato más el grupo hidroxilo, lo que se hace es que se suelta un protón de este hidrógeno y entonces me queda como tal un grupo de monofosfato más una molécula de agua que ya no es dañina para nuestro organismo. Entonces recuerden, siempre es como lógica. Siempre que existe un agregado de ácido, ¿quién va a amortiguar? La sal o la base, ¿va? Siempre que existe agregado de base, de un medio muy básico, ¿quién va a amortiguar? Pues el ácido, para poder compensarlo. Pero lo que hace nuestro organismo es producir moléculas que obviamente para nosotros tampoco sean dañinas, ¿no? Y que el cambio de pH pues, no sea tan grande ni tan brusco. Ahora, hasta acá espero y no tengan ninguna duda, si no, vuelvan a repasar, vuelvan a anotar en su libreta, a pensar, si yo le agrego a un medio muchos protones, que es muy ácido, y pongo un ácido ahí para amortiguar, pues obviamente se va a volver el medio más ácido, ¿no? O sea, siempre tengo que compensar ácido con base, ¿verdad? Bueno, nos vamos al siguiente sistema de sistema buffer, que se llama bicarbonato ácido carbónico. Este sistema a mí me gusta mucho porque hay que entenderlo muy bien,
para que pasemos al último sistema que es de hemoglobina, porque están como muy relacionados. Entonces, el sistema de bicarbonato ácido carbónico funciona así. Nosotros tenemos una molécula de la unión de un CO2 con una molécula de agua por medio de una enzima que se llama anidrasa carbónica. Esta anidrasa carbónica es una enzima que hace la reacción de manera bidireccional. Es decir, es una reacción reversible, ¿va? Entonces, nosotros tenemos esta enzima de anidrasa carbónica en los pulmones, en los riñones y en los eritrocitos, ¿vale? La anidrasa carbónica hay en diferentes partes del cuerpo. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues la unión del CO2 con una molécula de agua me va a dar la formación de esta molécula que se llama ácido carbónico. Ácido carbónico, ¿vale? Este ácido carbónico, a su vez, se disocia soltando un protón. Al soltar el protón, al eliminar este protón, esta molécula se convierte en bicarbonato. ¿Sale? Entonces, esta molécula, la estructura de esta molécula, sí se las tienen que aprender súper bien. O sea, tienen que aprenderse que cuando ustedes lo ven en una gasometría se llama bicarbonato y que esto se llama ácido carbónico. ¿Va? Entonces, este bicarbonato, cuando se suelta con un protón, este ácido carbónico cuando suelta un protón se convierte en bicarbonato. Este bicarbonato a su vez puede aceptar este protón y volverse a convertir en ácido carbónico. Sí, sí puede, ¿vale? El pH de nuestro organismo, principalmente a nivel, me refiero a plasma y a nivel extracelular, está determinado por este sistema bicarbonato ácido carbónico. Y ahorita les voy a explicar por qué. Nosotros tenemos un pK del bicarbonato ácido carbónico de 6.1. Y vamos a tener una relación de bicarbonato, es 20 veces más que el ácido carbónico, 20:1, ¿va? Entonces, si tenemos que la fórmula es igual a pH, es igual al pK, que es 6.1, más el logaritmo de bicarbonato, que es 20 sobre el ácido carbónico. Hagan la cuenta otra vez. Vamos hacia la parte de la calculadora. 20 entre 1, pues a 20, ¿no? Entonces, a ese 20 le sacamos el logaritmo y el logaritmo de 20 es 1.3. Entonces, ahora sí, sacamos la suma de 6.1 más 1.3 y me va a dar como resultado 7.4. ¿Ok? Y ese es el resultado de nuestro pH a nivel sistémico, a nivel sanguíneo. Denme un segundo. Ok, entonces, otra vez, recapitulando. Este sistema está conformado, el bicarbonato ácido carbónico, por las estructuras de estas moléculas. El ácido carbónico es H2CO3, el bicarbonato es HCO3, ¿vale? El ácido carbónico y el bicarbonato están conformados por la unión de CO2 más agua. ¿Quién cataliza esa unión? La anidrasa carbónica. ¿Dónde tenemos anidrasa carbónica? Pulmón, eritrocito, riñones. La anidrasa carbónica es una enzima que va a ser reversible. El ácido carbónico se puede desprotonar para formarme el bicarbonato, ¿va? Y siempre vamos a tener una relación de 20:1. Bueno, siempre es un decir, porque acuérdense, les acabo de comentar que nosotros tenemos un rango de pH 7.35 a 7.45. Entonces, si le bajo o le subo un poquito más del carbonato ácido carbónico, pues es de donde da esas variaciones. Pero de manera normal, tendríamos, o sea, de manera, si fuera como exacta, como tendría que ser siempre, tendríamos una relación de 20 de bicarbonato a 1 de ácido carbónico.
Si nosotros sustituimos la ecuación de Henderson-Hasselbalch o la ecuación de los ácidos débiles, vamos a ver que pH es igual al pK más el logaritmo de la sal sobre el ácido. Sustituyendo esa fórmula, pK es 6.1 más el logaritmo de la sal, que es 20 sobre 1. El logaritmo de la sal de 20 sobre 1 va a ser 1.3. Por lo tanto, la suma del pK, que es 6.1 más 1.3, me va a dar un total de pH de 7.4. Esa es la razón por la cual tenemos pH de 7.4. Ahora, ¿cómo es que le hace nuestro sistema para poder amortiguar los ácidos o las bases? Bueno, pues lo mismo que les había comentado. Si tenemos mucho ácido, como están viendo acá, muchos protones, pues ¿quién va a amortiguar? La sal, que en este caso es el bicarbonato. El bicarbonato va a aceptar ese protón para convertirse nuevamente en ácido carbónico, y el ácido carbónico, por medio de la anhidrasa carbónica, se disocia en dos, CO2 y agua. De hecho, esa es la forma en por qué nosotros exhalamos CO2 y agua, ¿va? Y ahorita les va a quedar más claro cuando les explique el buffer de la hemoglobina. Entonces, ¿qué pasa si tenemos mucha base? Bueno, pues quien va a entrar a apoyar es el ácido carbónico. El ácido carbónico, recuerden que cuando hay mucha base, lo que hace es soltar un protón, al igual como lo hizo el buffer de fosfatos, y este protón se va hacia esta molécula del grupo hidroxilo y me forma una molécula de agua, y queda libre una molécula de bicarbonato. Recuerden, siempre vamos a tener más base que ácido en nuestro organismo. Y así es como se mantiene. Se mantienen, hay pocas variaciones, hay más ácido, lo jala la base, hay más base, lo jala el ácido, y así se mantiene en nuestro organismo, ¿va? Entonces, así es como funciona este sistema buffer de bicarbonato ácido carbónico. ¿En dónde está dándose este sistema? Bueno, pues podemos tenerlo en el eritrocito, podemos tenerlo en los pulmones y podemos tenerlo también en los riñones. Recuerden que les dije al inicio de la clase que hay dos órganos donde mantienen principalmente nuestro pH. ¿Cuáles son? Pulmones y riñones, ¿va? Pero ahí es donde se mantiene este buffer. Entonces, esto es lo que les expliqué ahorita, la relación de bicarbonato y ácido carbónico, y nosotros literal, excretamos por los riñones bicarbonato, excretamos por la exhalación CO2, y así es como podemos eliminar estas moléculas que son dañinas. Ya les expliqué esta parte de por qué sale 7.4, ¿ok? Bueno, pues nos vamos al último tampón, que es el tampón de hemoglobina. Antes, para empezar a platicarles de tampón de hemoglobina, les tengo que explicar cómo funciona la estructura de la hemoglobina. La hemoglobina es esta, que es, como ustedes ven acá, esta estructura que está conformada por un grupo hemo y por globinas. Las globinas son cada una de estas unidades que ustedes están viendo de diferente color. Estas son proteínas. Las proteínas son las globinas, ¿va? Y si se dan cuenta, déjenme borrarle esta, cada una de estas globinas va a tener en el interior a un grupo hemo que está aquí. Acá está, acá está, acá está y acá está. Es este que ven acá, que tiene un puntito. El grupo hemo está conformado por una estructura de anillo pirrólico. El anillo pirrólico es como si fuera una crucecita, ¿va? Y en el interior va a tener al hierro. Entonces, lo que ustedes están viendo acá en la caricatura es que esta bolita que está acá es el hierro, y esta estructura de cuadrado o rectángulo, perdón, plano, es el grupo hemo. Que de hecho, vean, acá está esquematizado el grupo hemo y el hierro, ¿va? Bueno, esa como tal, la estructura de una hemoglobina va a estar conformada por 4 cadenas. 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. No son las únicas, hay otros tipos de cadenas, por ejemplo la gamma, que está en mayoría en más concentraciones a nivel fetal, ¿sale? Cuando somos recién nacidos, cuando estuvimos en el útero de mamá,
había más hemoglobina gamma. Pero bueno, no vamos a platicar ahorita de esas. La más frecuente es la alfa y la beta en los adultos, ¿va? Después ya platicaremos en Bioquímica 2 cómo está conformado el metabolismo de todo el eritrocito y de las globinas, en fin, cómo se forman, qué genes, etcétera. Entonces, lo que quiero que se queden es que existen 4 subunidades de globinas que están conformado, cada una de ellas tiene a su grupo hemo con hierro y toda esta estructura se llama hemoglobina, ¿va? ¿Cuántas hemoglobinas hay en un eritrocito? Miles de hemoglobinas, miles. Hay muchísimas hemoglobinas en un eritrocito, ¿vale? ¿Cuál es la función de la hemoglobina? La función de la hemoglobina, como ustedes saben, es transporte de oxígeno, ¿va? Lo que hace es que este hierro se une al oxígeno y el oxígeno puede llegar hacia los tejidos y disociarse. Ahorita les voy a platicar esa parte. Ahora, como tal, ese grupo hemo, el hierro como tal tiene mayor afinidad por una molécula que se llama monóxido de carbono, ¿sale? El monóxido de carbono, yo creo que ustedes han escuchado en noticias, en televisión, que se intoxicó una familia porque hacía mucho frío, prendieron una anafra y terminaron falleciendo. O terminaron intoxicados y en el hospital. O se trató de suicidar en la cochera, prendió el automóvil con el escape, dejó todo cerrado y falleció, ¿sale? O por gas, en fin. Entonces, todo lo que tenga monóxido de carbono, que se incendió algo y se desmayó o falleció, bueno, pues todo lo que tenga monóxido de carbono va a tener mayor afinidad por la hemoglobina que por el oxígeno. De hecho, a la hemoglobina le encanta, tiene hasta 200 veces más afinidad por el monóxido de carbono que el oxígeno. Por lo tanto, cuando una persona está intoxicada por monóxido de carbono, el tratamiento es darle oxígeno a altas concentraciones, con mascarilla de reservorio o con puntas nasales a altas concentraciones. ¿Para qué? Para que la cantidad de oxígeno aumente a nivel pulmonar y esta pueda como desplazar esa molécula de monóxido de carbono y pueda ser excretada, ¿va? Entonces, bueno, ¿cómo funciona el tampón de hemoglobina? El tampón de hemoglobina está conformada por 2, que es la oxihemoglobina. Ya volví a perder mi puntero. Acá está. La oxihemoglobina y la desoxihemoglobina. Es decir, la oxihemoglobina cuando trae oxígeno y la desoxihemoglobina cuando ya no trae oxígeno, ¿va? Ahora, ¿cómo es la estructura? La estructura de la hemoglobina es así, digamos, lo vamos a llamar así. Cuando está unida con un protón está en esta forma y cuando está unida con un oxígeno está en esta forma. Es decir, esta es la estructura de desoxihemoglobina, esta es la estructura de oxihemoglobina, ¿vale? Voy a borrar otra vez esto. Entonces, acá está. Esta es oxihemoglobina, fácil de recordar, trae oxígeno, desoxihemoglobina no trae oxígeno, ¿va? Bueno. Ahora, ¿cómo funciona este sistema buffer? Acá quiero que pongan mucha atención porque vamos a mezclar 2 sistemas. El sistema que les acabo de mencionar, el de bicarbonato ácido carbónico, con el de hemoglobina. Los dos van a estar muy acoplados. Entonces, déjenme ver si esto lo puedo hacer como un poco más grande. Ok. Yo creo que ya quedó un poco mejor. Vamos a empezar a estudiar
Ay, pero creo que ya no puedo sacar así mi apuntador. Si no lo regreso como estaba. Dame un segundo. Ya me estoy peleando con la presentación. No, no puedo sacar mi apuntador. Bueno, yo creo que sí se ve bien. Necesito que pongan mucha atención, como les había comentado. Ok, entonces, el primer paso es, nosotros tenemos en nuestros pulmones, llega el oxígeno, ¿vale? Que es esta molécula de acá, llega el oxígeno. Inhalamos y entra el oxígeno. Ese oxígeno se tiene que unir a la hemoglobina. La hemoglobina es esta molécula que dijimos que como tal, HB significa hemoglobina, pero me van a decir, ¿qué onda con este protón, este hidrógeno? Bueno, la hemoglobina no puede estar solita cuando regresa de los tejidos, porque si no, se puede unir a alguna otra molécula, porque recuerden que tiene un enlace libre. Entonces, siempre la desoxihemoglobina tiene unida un protón, ¿va? Para evitar que llegue otra molécula y se pueda unir ahí. Y a la hemoglobina, otro átomo que no esté bien apareado, otro electrón mal apareado, que esté buscando con quién aparearse y se una acá, y obviamente esa hemoglobina puede ser que la unión de ese átomo sea irreversible y obviamente ya no pueda transportar oxígeno y para nosotros es fatal, ¿no? Porque necesitamos que nuestra hemoglobina funcione exactamente como tiene que hacer. Entonces, estoy viendo si se ve, ajá, sí se ve. Entra el oxígeno de los pulmones, acá está mencionado, los pulmones, viene el oxígeno, ¿va? Y ese oxígeno se va a encontrar con la hemoglobina, que viene sin oxígeno, por lo tanto dijimos que se llamaba desoxihemoglobina, ¿ok? Entonces, se van a unir, pero imaginen que este protón es la esposa y este oxígeno es la amante. No pueden estar juntas al mismo tiempo, no pueden. O sea, medio se pueden encontrar en la calle, ¡fum! Y tiene esta unión transitoria, ¿sale? Pero no pueden estar juntas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a decir a la esposa, bueno, ya me voy a trabajar, le da el corte y va a quedar libre el protón. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar con qué pasa con ese protón. Entonces, ahora sí, ya queda la hemoglobina oxigenada. ¿Vale? Voy a borrar eso que acabo de anotar para que puedan ver otra vez bien la estructura de la molécula. Entonces, otra vez, la hemoglobina en los pulmones se encuentra el oxígeno, la hemoglobina está en forma de desoxihemoglobina, esa desoxihemoglobina se le une, bueno, trae un protón, se le une transitoriamente el oxígeno para formarme posteriormente oxihemoglobina, que es esta estructura que están viendo acá, más la disociación del protón, ¿va? Ahora, este protón se va a unir hacia una molécula que se llama bicarbonato. El bicarbonato lo acabamos de ver. Ese bicarbonato viene en el plasma. Está en el plasma. Lo que hace es entrar hacia el eritrocito, se une hacia la estructura de bicarbonato para formarme ácido carbónico, que es esta molécula que están viendo acá. La anhidrasa carbónica lo que va a hacer es, como tal, disociarla en dos, que es en CO2 y en agua. Y por eso nosotros exhalamos agua y CO2. ¿Ok? Bueno, pero esto no es tan sencillo. O sea, acá se los platiqué qué es lo que pasa en el pulmón, pero no hemos visto que este eritrocito llegue hacia la parte de los tejidos. Entonces, nos vamos otra vez a recapitular desde el principio. Pulmones, llega el oxígeno, se une con la desoxihemoglobina, a su vez tienen la unión transitoria, suelta el protón y la hemoglobina
ya es una oxihemoglobina porque ya está oxigenada. Entonces, esos eritrocitos con la oxihemoglobina llegan, viaja así en forma de oxihemoglobina, de hecho se los voy a poner en otro color para que no se les olvide, el eritrocito en forma de oxihemoglobina. Ay, no, me salió otra vez esa línea que siempre sale. Ya vi que no tengo buen pulso. Bueno, esta molécula, la oxihemoglobina, así es como viaja el eritrocito. ¿Hasta dónde? Hasta los tejidos. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar en los tejidos? En los tejidos llega el eritrocito con la hemoglobina cargada con oxígeno y lo que hace es que va a soltar ese oxígeno. ¿Por qué va a soltar ese oxígeno? Existen muchas cosas. Una, en los tejidos hay un pH más ácido, sobre todo cuando hacemos ejercicio, al aumento de la temperatura, sobre todo cuando hacemos ejercicio, ¿sale? Que empezamos a calentarnos más. Existe una molécula que se llama 2,3-bifosfoglicerato y existe algo que se denomina el efecto Bohr. ¿Qué quiere decir? Que va a existir una menor concentración de oxígeno en tejido y la suma de todo eso va a permitir que salga o se pueda desprender el oxígeno en la parte de los tejidos, ¿va? Entonces, a detalle, esa parte les digo, de cómo funciona el metabolismo del eritrocito, lo van a estudiar en Bioquímica 2, no necesitamos aprenderlo ahorita, pero les estoy adelantando, o sea que hay muchos factores que determinan que el oxígeno se ha soltado en los tejidos, ¿va? Entonces, ¿qué va a pasar acá en los tejidos? Bueno, pues viene esta molécula que es la hemoglobina oxigenada, que es la oxihemoglobina, y lo que hace es que acá en el tejido se vuelve a encontrar con un hidrógeno, con el hidrógeno que me va a formar la desoxihemoglobina. ¿De dónde proviene ese hidrógeno? Bueno, pues ese hidrógeno proviene del CO2 que viene del desecho metabólico de los tejidos. Entonces, el CO2 entra al eritrocito, se une con una molécula de agua para formarme por medio de la anhidrasa carbónica ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en un protón y en bicarbonato. El bicarbonato sale hacia el plasma. Este protón se le une a la hemoglobina oxigenada, a la oxihemoglobina, y vamos a tener otra vez la unión transitoria, ¿sale? Entre la esposa y la amante, que les había comentado, y con todas las características que les di, un pH más ácido, un aumento de la temperatura, el efecto Bohr, el 2,3-bifosfoglicerato, permite que suelte el oxígeno y la hemoglobina se mantenga otra vez como en forma de desoxihemoglobina, ¿sale? Desoxigenada. Así, en forma de desoxihemoglobina, es como regresa hacia los pulmones otra vez. ¿Por qué? Porque recuerden que en los pulmones, bueno, mejor dicho, en todo el camino de los tejidos a los pulmones, necesito forzosamente que esa hemoglobina no se vuelva a conjugar con nada más, no se vuelva a unir con nada más, porque si no, pues les digo, ya no podría unirse al oxígeno. Entonces, permite o la cuida, ¿sale? Regresa esta hemoglobina con su protón hacia los pulmones. En los pulmones ya vimos que suelta este protón que venía acá, ¿sale? Lo suelta, tiene la unión con el oxígeno, hay mayor cantidad de oxígeno acá, por lo tanto desplaza ese protón y se une el oxígeno. Suelta el protón se une con el bicarbonato que salió de aquí, que penetra hacia el eritrocito en los pulmones, me forma la unión del protón con bicarbonato, ácido carbónico. El ácido carbónico, por medio de la anhidrasa carbónica, se descompone en CO2 y en agua cuando exhalamos. Entonces, es un ciclo muy bonito, es largo, y se los voy a resumir otra vez, ¿vale? Nuevamente, de qué es lo que llega a pasar. Entonces, recuerden que ustedes cuando están exhalando es porque está regresando ese CO2 que viene de los tejidos.
pero el CO2 no sale así difundido como tal, así de CO2 de manera libre. Es una molécula que se difunde, que puede atravesar rápidamente las células, no hay nada que lo detenga, pero no se transporta así como tal. Sí, CO2 tan libre, ¿no? Sino que un porcentaje de CO2 está muy unido hacia la hemoglobina. ¿Para qué? Para regresarla. Llegar a los pulmones, y en los pulmones exhalamos y sacamos agua y CO2, ¿va? Entonces, otra vez, va el resumen, la recapitulación de esta. Yo sé que a lo mejor ahorita hablé como muy rápido, vayan viendo el video poco a poco para ir checándolo paso a paso, y si tienen alguna duda, bueno, pues ya me comentan, pero es sencillo una vez que ya aprendes cómo funciona el sistema buffer. Entonces, creo, regresando acá, que no olvidaron, ¿no? O sea, les dije, tienen que aprenderse el sistema de bicarbonato ácido carbónico porque cuando entra hemoglobina es más complicado. Bueno, recordemos, paso rápido, número 1. La unión de CO2 más agua me va a dar ácido carbónico. El ácido carbónico, cuando pierde un hidrógeno, se convierte en bicarbonato. La unión del protón con el bicarbonato me forma ácido carbónico. El ácido carbónico se puede disociar en agua y CO2. ¿Quién es el encargado? La anhidrasa carbónica. Recuerden que la unión que hace la disociación del bicarbonato, perdón, del ácido carbónico en agua y CO2 es la anhidrasa carbónica. La unión de ácido carbónico la hace la anhidrasa carbónica juntando agua y CO2. ¿Va? Hasta ahí creo que es lo más importante que tienen que aprender o recordar, no aprender, recordar de lo que ya les comenté, porque todos estos sistemas, todo lo que les dije en la presentación de hoy, tienen que recordarlo y tienen que saberlo, ¿vale? Entonces, ahora sí, existe la hemoglobina, que con oxígeno se llama oxihemoglobina y sin oxígeno se llama desoxihemoglobina, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nivel pulmonar, primer paso, el oxígeno entra a los pulmones, inhalan y lo que va a hacer es que se va a encontrar con la hemoglobina, desoxihemoglobina. La desoxihemoglobina tiene esta estructura con este protón. Entonces, se unen transitoriamente. Al aumentar la cantidad de concentraciones de oxígeno, lo que hace es soltar, tiene más afinidad por el oxígeno que por el protón. Suelta el protón y ese protón ahorita lo dejamos ahí, en stand-by. ¿Qué va a pasar? Esta hemoglobina se convierte en hemoglobina oxigenada. La hemoglobina oxigenada sale hacia toda la parte del torrente sanguíneo, llega hacia los tejidos. En los tejidos, como desecho metabólico, recuerden, tenemos el CO2, ¿vale? El CO2 entra al eritrocito y les comenté que tenemos 3 lugares donde está la anhidrasa carbónica. Está en pulmón, en riñón y en eritrocitos. Lo que hace la anhidrasa carbónica es fusionar agua más CO2 para formarme ácido carbónico. El ácido carbónico se desprende en un bicarbonato, que es y un protón, ¿va? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo regreso con mi hemoglobina que está oxigenada hacia los tejidos. En los tejidos, dijimos que por el efecto Bohr y también por el aumento de la temperatura, la disminución del pH, el 2-trifosfoglicerato, me va a provocar que suelte el oxígeno hacia los tejidos. Este protón que queda libre, que venía de acá, de la disociación del bicarbonato con el protón que proviene del ácido carbónico, este protón se une hacia la oxihemoglobina, pero acá suelta el oxígeno. O sea, va a permitir todos esos sistemas que les comenté que suelte el oxígeno. Por lo tanto, ya ahora va a quedarme en forma de desoxihemoglobina. La desoxihemoglobina regresa por las venas, acuérdense, la parte de las arterias trae oxígeno, las venas ya trae desoxigenada. Esta regresa por las venas y llega otra vez a los pulmones. Y entonces, esta desoxihemoglobina lo que va a hacer es que se va a volver a
a encontrar, dijimos, ¿no? Con el oxígeno, pero pues el oxígeno la va a desplazar. ¿Qué va a pasar con este protón? Que este protón se va a volver a encontrar con bicarbonato, que viene del plasma. La unión de bicarbonato con el protón me va a dar otra vez la formación de ácido carbónico y el ácido carbónico lo exhalo disociándose en dos moléculas, CO2 y agua, por la anhidrasa carbónica. Y hasta ahí termina toda esta parte del sistema de hemoglobina. Entonces, el sistema de hemoglobina, el tampón de hemoglobina, dijimos que está acoplado con el tampón de bicarbonato ácido carbónico, pero esa es la razón por la cual tenemos nuestro pH, que se mantiene así, tan justo 7.35, 7.45, porque tenemos gran cantidad de bicarbonato ácido carbónico que están funcionando tanto a nivel intracelular en el eritrocito como a nivel de plasma. O sea, tenemos un montón de bicarbonato, ¿vale? Y por eso pues tenemos un medio más básico. Hasta acá, ya le está diciendo Molly que sí. Hasta acá vamos a dejar la clase del día de hoy, que son todos los tampones. Es una clase rápida, entre comillas, pero se les queda que lean cómo funcionan los tampones para que sea más fácil de poder ubicarlos, ¿vale? Porque el día de mañana platicaremos ya sobre el pH cuando existe una desregulación. Hablaremos sobre acidosis y alcalosis, ¿ok? Entonces, hasta acá le dejamos y les deseo que tengan un excelente día. Cuídense mucho y nos vemos mañanita.